¿Pueden confirmar si me escuchan, por favor? Bueno, el día de hoy vamos a analizar lo que es la NIC 12, impuestos a las ganancias, desde un enfoque práctico, ¿ok? Vamos a evaluar la parte teórica y la parte práctica, sobre todo con algunos casos planteados en el desarrollo de la norma, lo que quiere la norma en sí. Cuando nosotros hablamos del impuesto diferido, vamos a analizar en esta reunión los pasos a seguir para que se tenga que determinar el impuesto a la ganancia diferido, el entendimiento conceptual de cuando estamos hablando de un activo diferido, de un pasivo diferido, cuándo vas a identificar qué partidas temporarias van a tener impacto en la determinación del impuesto a la renta diferido, y algunos casos aplicados, ¿ok? Cuando nosotros hablamos en la determinación del impuesto diferido, ¿sí? Primero tienes que concebir el siguiente análisis. Primero, que cuando nosotros hablamos del impuesto diferido, en el impuesto diferido, eh, el impuesto es la parte de la utilidad o del resultado que tú obtienes, neto de ingresos y gastos, que van a ir para la administración fiscal de un país donde uno opera, ¿sí? Tal país donde uno opera o realiza sus operaciones va a determinar un porcentaje que va a ser el costo de haber obtenido utilidades. Ese importe se entiende como el impuesto a la renta corriente. De la determinación del impuesto a la renta corriente, la administración fiscal hace sus adiciones y deducciones basándose en las reglas que establece el fisco para determinar qué gasto es deducible o qué gasto no es deducible, ¿sí? Esas reglas que establece el fisco no persiguen un objetivo de transparentar la información. El objetivo que busca el fisco es recaudar para el gasto público. Entonces, lo que hace la NIC 12 es, vamos nosotros a evaluar cuál es el impacto financiero de esas adiciones y deducciones que realiza el fisco y cómo se refleja eso en los estados financieros. Los pasos que se tienen que seguir, son 7 pasos que se tienen que seguir para determinar el impuesto. Es uno, tienes que determinar la base imponible, es decir, tienes que calcular el impuesto a la renta corriente. Desde la base imponible, tú vas a partir de la utilidad contable y le vas a tener que adicionar o generar cuáles son los gastos o los ingresos no deducibles para que tú determines el impuesto a la renta. Sobre ese impuesto a la renta, que es lo que pagas al fisco, bien puede ser una ganancia o una pérdida, tienes que identificar qué partidas van a generarte partidas temporales en la determinación del impuesto. Normalmente vamos a separar nosotros partidas permanentes y partidas temporales. Solamente las partidas temporales son las que van a generar los efectos de diferido. ¿Qué es una partida temporal y qué cosa es una partida permanente? Una partida permanente va a ser aquella adición o deducción que no puede ser deducible o imponible en el futuro, solamente en este periodo. Mientras que las temporales van a ser aquellas partidas que en el futuro pueden ser deducibles o en el futuro pueden ser imponibles. Esas son las partidas temporales que nos van a generar el impacto en el futuro. Una vez que determinamos qué partidas temporales son las que generan el efecto en el futuro, que van a generar nuestro diferido, tenemos que identificar cuáles son las cuentas de balance que se generan con esas partidas temporales. Y sobre esas cuentas de balance vamos a determinar la base contable y la base fiscal. Una vez que determines tú la base contable y la base fiscal, vamos a tener que identificar si existe alguna excepción para no reconocer el impuesto. Cuando nosotros vamos a reconocer el activo diferido, la norma pide que tú reconozcas el activo diferido solo si tienes utilidades imponibles futuras en donde vas a poder aplicar. Pero si no tengo utilidades futuras fiscales en donde voy a aplicarlo, no tendría por qué reconocer. Ese requisito no se cumple para el pasivo, porque si tú tienes un pasivo diferido, tienes que reconocerlo sí o sí. Y una vez que determinamos la diferencia temporaria,
vamos a aplicarle la tasa del impuesto a la renta esperada, en donde vamos a hacer deducible o imponible el importe. Y sobre ese valor, reconocemos nuestro diferido. Claro que tendríamos que compararlo con un saldo inicial para evaluar cómo va a impactar bien a resultados, valor y patrimonio. ¿Sí? Todo esto de acá voy a explicarlo en este Excel. ¿Sí? En este Excel. El porqué del diferido. A ver, partimos del siguiente punto. Una empresa puede tener una utilidad antes de impuestos. Sobre esta utilidad antes de impuestos es la que se ha determinado de acuerdo a las normas NIF. NIF 15, NIF 2, NIF 16, los ingresos y los gastos que hemos determinado en el periodo. Tenemos esta utilidad antes de impuestos. ¿Qué hacemos? Estamos haciendo el paso a paso. Determino la base imponible, voy a calcular el impuesto a la renta corriente. Cuando calcule el impuesto a la renta corriente, ¿qué voy a hacer? Vamos a determinar nuestro impuesto a la renta corriente. Dentro de esta utilidad contable, yo voy a tener que hacer las adiciones o las deducciones que se basan de acuerdo a las reglas fiscales. Por ejemplo, dentro de mi utilidad antes de impuestos, yo he tenido los siguientes gastos. He tenido un deterioro de inventario por el BNR. La norma NIC 2 te indica que si tienes un inventario y este inventario está medido al costo y tú esperas, aplicas el BNR y el gasto te genera un deterioro en el inventario. En este caso, ¿qué vas a hacer? Me voy a tener que adicionar porque el fisco no te va a aceptar como gasto. El fisco te dice, yo te acepto como gasto siempre y cuando lo vendas o lo destruyas. Entonces, como no lo he vendido, no lo he destruido, ese gasto me estoy adicionando. ¿Va a ser un permanente o un temporal? Un temporal, porque puede ser que en el futuro lo destruya o en el futuro lo venda. Muy bien. ¿Qué más? He reconocido un deterioro de cuentas por cobrar bajo la NIF 9. Ese deterioro de cuentas por cobrar bajo la NIF 9, estoy aplicando la pérdida esperada. Pero el fisco te va a decir, un momento, nosotros necesitamos que para que sea deducible este deterioro, uno, que no sea una parte relacionada, dos, que esté identificado en balance, tres, que haya pasado más de un año y hayas ejercido requisitos para que puedas hacerlo deducible. Yo aún estoy reconociendo un gasto bajo la NIF 9 de algo que ni siquiera ocurre. Entonces, ¿qué te dice el fisco? Adiciónate. Estoy reconociendo un gasto de vacaciones. En un gasto de vacaciones, bajo la NIF 19, que es un beneficio ganado, yo estoy reconociendo mi gasto de vacaciones. ¿Qué te pide el fisco? El fisco te dice, hey, tienes que pagarlo para que pueda ser deducible. Ah, entonces me adiciono. Entonces, mira, el colega está adicionando la utilidad contable, adiciona, ¿y qué hace? Llega a la utilidad tributaria, a la base imponible. Determina el impuesto a la renta. Decía, muy bien, sobre esa utilidad, a mí me paga ese 29.5%, dice el fisco. Entonces el fisco va a calcular, ok, muy bien, tenemos 74.783, que es lo que vamos a reconocer como gasto y control pasivo. Entonces, ese gasto contrapasivo es el impuesto a la renta corriente. Ya hemos determinado el impuesto a la renta corriente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar nuestro estado financiero. Utilidad antes de impuesto, y acá ponemos el gasto por el impuesto a la renta corriente y reportamos una utilidad de 68.718. Y acá te vas a topar con el colega que va a realizar, ya hice mi impuesto a la renta corriente, ya lo revisé con mis asesores tributarios, estamos preparando este estado financiero y ahora vamos a presentar. Presentan al contador general la gerencia financiera, luego gerencia al directorio, el directorio confía en su gerencia financiera, lo aprueban para la junta de accionistas, el accionista va a hacer la distribución de dividendos. Y sobre esta distribución de dividendos, que va a decir, a ver, muy bien, distribúyeme los dividendos del periodo, el resultado del periodo. Hey, hemos generado 68.718 como utilidad.
vamos a distribuir eso como dividendos. ¿Recuerdas cuando vimos el marco conceptual? Y dentro del marco conceptual te indiqué que existen las características, dentro de las características fundamentales, las características que ayudan a las características fundamentales, ¿no? Que soportan, que asisten. Y una de estas es la comprensibilidad. Y en la comprensibilidad se entiende que un usuario de la información financiera comprende o sabe leer un estado financiero bajo NIF. Entonces, acá te vas a topar con dos accionistas. Un accionista que no sabe leer un estado financiero bajo NIF y un accionista que sí sabe leer un estado financiero o tiene su asesor que le indica, antes que me distribuyas dividendos, ven mi asesor, dime si está correcto las cifras o razonable estas cifras. Es por eso que los accionistas contratan a los auditores, para que los auditores puedan hacer una revisión de las cifras y puedan dar una razonabilidad en su opinión sobre esas cifras, ¿no? Muy bien. Entonces vienen, determinamos, ok, hacemos un ratio. Acá este ratio va a ser un ratio muy importante que te habla el ANEX 2, que se tiene que revelar. En todo estado financiero se tiene que revelar. ¿Y qué pide? Tenemos que revelar la tasa efectiva. En la tasa efectiva ponemos cuánto representa estos 74.000 de los 143.000 que has generado. Y hace su ratio y determina, ok, son 52%. 52% se está llevando el Estado. Dijo, ok, yo vine a invertir en Perú y me dijeron que era 29.5%. ¿Por qué le estoy dando 52% al Estado de la utilidad antes de impuesto? ¿Qué pasó? Revísame. Vienen, devuelven los estados financieros, el contador, oye, pero ya está correctamente determinado el impuesto a la renta corriente. ¿Qué falta? Faltó el efecto del diferido. Entonces acá tenemos también que rescatar un objetivo del diferido. Que tu diferido va a proteger al inversionista o al usuario actual. Porque al usuario actual no le está, digamos, si yo obviase la NIC 12, estaría distribuyendo resultados sobre 68.718. ¿Qué ocurre si yo vendo la compañía? Yo soy el accionista y lo vendo a otro la compañía. El nuevo accionista, ¿qué va a hacer? Ok, yo voy a recibir esta compañía y como el siguiente año, ¿qué hacemos? El siguiente año lo que me ha adicionado, luego me deduzco. ¿Y qué va a recibir el nuevo accionista? Menos pago de impuestos y un beneficio en un menos gasto. Pues lo que hace la ANIC 12 te dice, a ver, nosotros vamos a evaluar que si estas adiciones que has tenido, ¿cuál es el impacto en el futuro? Es por eso que hemos puesto ya el paso 3. Identificar las partidas temporarias del impuesto. Determinamos estas partidas temporarias y ¿qué decimos? Vamos a calcular ahora en su balance, en la partida del estado financiero en la que pertenece. Como esto pertenece a inventarios, cuentas por cobrar y pasivo, tenemos que determinar la base contable de los activos y pasivos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Acá determinamos la base contable y la base fiscal. La base contable es la base que se determina de acuerdo a las NIF. Hey, yo no tengo inventario porque se ha deteriorado. Si bien es cierto, me costó 40.000 y ya se deterioró los 40.000, yo ya no tengo ni un valor en libros en el activo. Yo tenía una cuenta por cobrar por 20.000, pero se deterioró, ya no tengo cuenta por cobrar. Lo que sí tengo es un pasivo. Ese es mi pasivo, que se ha determinado bajo la NIF 19 de vacaciones. Entonces, esta base contable tú lo vas a sacar de tu estado financiero bajo NIF. El tema es determinar la base fiscal. En la base fiscal, algunos lo determinan la base fiscal. ¿Qué pasaría si yo llevase mi contabilidad bajo las reglas fiscales? Si yo llevase bajo las reglas fiscales mi contabilidad, ¿qué diría? Ese gasto por deterioro no existe. Por lo tanto, si no existe ese gasto por deterioro, aún tengo el costo de mi inventario.
ese gasto de deterioro de cuentas por cobrar no existe para fines fiscales. Por lo tanto, yo tengo un saldo en la cuenta por cobrar. Ese gasto por vacaciones no existe porque aún no lo he pagado. Entonces, yo no tengo un pasivo. Si quieres basarlo bajo esa regla, podrías hacerlo. Pero yo te recomiendo, en lo personal, que cuando tú determines la base fiscal, revisa lo que indica el párrafo 7 y el párrafo 8 del ANIC 12. Que es interesante lo que dice, cómo determinar la base fiscal para un activo como para un pasivo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a abrir esos párrafos, la norma para que podamos analizar ese párrafo. ¿Sí? Vamos a abrir la ANIC 12. En la ANIC 12 tenemos la definición de la base fiscal para un activo y para un pasivo. La base fiscal. Ya dice. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que tenga la entidad en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. En eso parece un trabalenguas. ¿Sí? Parece un trabalenguas. Esta es la base fiscal de un activo. Entonces, si yo quisiera determinar la base fiscal del activo, lo voy a copiar acá, la base fiscal de un activo, párrafo 7, sí, párrafo 7, me concentro en el activo, me concentro en el activo. Dice, la base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios imponibles que obtenga en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si yo tengo un deterioro de cuentas por cobrar, de inventarios, ¿sí? Si yo tengo un deterioro de inventario, yo me estoy mandando como gasto en este periodo. ¿Cuánto? 40.000. De estos 40.000, para fines fiscales, ¿cuándo va a ser deducible en el futuro? Cuando lo dé de baja o lo venda. ¿Y cuánto va a ser deducible para fines fiscales? ¿Qué soporte va a tener como deducibilidad de fisco? Lo que te costó. Por eso es que el fisco, cuando hace una revisión de auditoría tributaria, se basa en el costo histórico, porque es el valor que es más fácil de revisar. El fisco no te va a aceptar estimaciones ni nada. ¿Cuál es el costo? Lo que te costó, lo que pagaste, es lo que has invertido y es lo que tienes derecho a ser deducible. Pero va a ser deducible cuando tú lo vendas o lo destruyas. Ah, muy bien. Entonces, la base fiscal para este inventario es 40.000 porque es lo que me costó y a la fecha el fisco no está siendo deducible para nada. Similar en la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar es el reflejo del ingreso y es un ingreso que grabaste o pagaste impuestos. ¿Sí? Si yo pagué impuestos por ingresos de 20.000, si se deteriorase o pasase un año, ¿cuánto va a ser deducible para gasto cuando cumple tres requisitos? Los 20.000. Ok, mi base fiscal es los 20.000. Entonces te percatas, esta base fiscal para el activo se basa en determinar cuánto va a ser el importe que va a ser deducible en el futuro con respecto al activo, pero para fines fiscales. En caso del pasivo, es distinto. El párrafo 8 de la NIC 12 te dice, la base fiscal, la base fiscal de un pasivo es el importe en libros. O sea, el importe en libros que determinas bajo NIF menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente con respecto a tal partida en periodos futuros. Entonces, cuando yo determine la base fiscal de un pasivo, tengo que determinar qué cosa, siguiendo esta regla, ¿no? Siguiendo esta regla. El valor en libros menos
lo que va a ser deducible fiscalmente con respecto a tal partida del futuro. ¿Cuánto va a ser deducible con respecto a las vacaciones? Lo que me he adicionado. Ah, entonces menos esto. ¿Y cuánto es la base fiscal? Cero. ¿Te das cuenta? Esa lógica siempre mantén cuando determines la base fiscal del activo y del pasivo. Una vez que determines tú la base fiscal, vas a tener esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia. ¿Qué tipo de diferencia es? Ya, hay dos tipos de diferencia, deducibles e imponibles. Pero esa calificación que tú le vas a dar va a ser en función a lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, si yo acá me estoy adicionando, ¿qué va a pasar en el futuro con estos importes que me estoy adicionando? ¿Me voy a seguir adicionando o me voy a deducir cuando cumple los requisitos fiscales en el futuro? Exacto, me voy a deducir. Entonces, ¿qué tipo de diferencia es? Tipo de diferencias deducibles. Es por eso que ponemos que son tipo de diferencias deducibles. Hubiese sido lo contrario si hoy me deduzco y qué va a pasar en el futuro, me voy a adicionar, me voy a imponer. Entonces, imponible. Ahora, bajo esa lógica, también ten en cuenta esto, ¿no? Si en el futuro te vas a deducir este importe, mira, ¿cuánto hubieses pagado de impuestos si no te deducías? 147,000. Pero como me estoy deduciendo, ¿cuánto pago de impuestos? 115,000. Estoy pagando menos impuestos, menos gasto. ¿Recuerdas la definición de activo? Recurso económico sobre el cual tengo control y viene de eventos pasados. El recurso económico es aquel recurso que tiene la potencialidad de generar beneficio económico. ¿Cómo genera beneficio económico? Generación de caja, generación de ingreso o reducción de costos. Me está reduciendo costos. Por lo tanto, toda diferencia que va a ser deducible en el futuro te va a generar menos gasto, que va a ser un activo, un activo, ¿sí? Un activo. ¿Se está entendiendo eso? Toda diferencia deducible que te va a deducir en el futuro, vas a tener menos gasto y por ende vas a tener un activo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Fuera lo contrario, si yo tengo una diferencia imponible, que en el futuro me voy a adicionar, voy a pagar más impuestos y tendría ahí un pasivo. ¿Sí? Toda diferencia deducible te va a generar un activo. Toda diferencia deducible te genera un activo. Bien, es un poco complejo esto. ¿Sí? No quisiera complicarme tanto. Ya. Cuando la base contable de un activo es menor a la base fiscal, activo. Cuando la base contable de un pasivo es mayor que la base fiscal, un activo. Y acá tienes, esto es el activo, la diferencia temporaria, cuando le aplicas la tasa esperada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bien, hemos identificado las partidas temporarias, hemos identificado los saldos sin cuenta de balance y le hemos aplicado la tasa esperada. En la tasa esperada determinamos el importe del diferido, de la diferencia temporal. ¿Qué tenemos que comparar? Si existe un saldo inicial. Hey, no existe un saldo inicial, es la primera vez que vamos a reconocer. Ah, muy bien. Entonces, si es la primera vez que vamos a reconocer, reconocería un activo contra un ingreso. Pero ten en cuenta lo siguiente, y eso es lo que te va a decir el auditor. Para que tú me reconozcas un activo por impuesto a la ganancia diferido, ¿sí?
Eso lo vas a ver en el párrafo 24. Acá está. Acá está. Mira, diferencias deducibles. Se reconocerá un activo por impuesto diferido por causa de todas las diferencias temporarias deducibles. Ya muy bien, Jim. Ya me queda claro que son diferencias deducibles. Pero, ¿qué más? En la medida que resulte probable que la entidad disponga de utilidades futuras contra las que tiene que cargar tales diferencias temporarias deducibles. Ya. Este requisito de reconocimiento del activo diferido, ¿sí? Para algunos colegas es un dolor de cabeza porque no tienes la libertad de poder reconocer el activo diferido. Vas a reconocer el activo diferido si llegas a demostrar o sustentar el párrafo 24. Es decir, que va a ser probable que tengas utilidades fiscales imponibles en donde vas a utilizar o aplicar ese activo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hey, no solamente me tengo que quedar con este periodo, tengo que hacer una proyección en qué periodo yo espero hacer deducible esta adición. ¿Qué ocurre si yo proyecto que tengo pérdidas, que es lo que me pasó con algunos clientes, que hoy tengo pérdidas recurrentes, voy a reconocer el activo diferido? No, no tienes por qué reconocer porque estás proyectando que vas a tener pérdidas fiscales. Cuando proyectes que vas a tener utilidades fiscales y va a ser probable que sí se genere, recién reconócelo. Ya, muy bien. Entonces me salvo, no reconozco nada de diferido. No, no, no. Ese requisito únicamente aplica ¿para quién? Para el activo. Pero para el pasivo, que lo ves en el párrafo 15, no te pide ningún requisito. Para el párrafo 15, te dice se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia imponible. Ah, ¿te das cuenta? Diferencias deducibles, activos. Diferencias imponibles, vas a generar un pasivo. Pero no te dice, a diferencia del otro cuadro, en la medida que sea probable. No, te dice reconoce. Reconócelo. Así proyectes tener pérdidas fiscales en el futuro, me reconoces el pasivo diferido. ¿Ok? Entonces el párrafo 15 es distinto al párrafo 24. Como estoy proyectando que sí voy a obtener utilidades fiscales, voy a reconocerlo y lo estoy reconociendo. He reconocido mi activo contra un ingreso. Ese ingreso, ¿qué es lo que va a pasar con ese ingreso? Ese ingreso yo lo voy a tener que presentar acá. Lo voy a tener que presentar en la parte del impuesto a la renta, la parte del diferido. ¿Recuerdas que la tasa era 52%? Acá vamos a poner ahora el ingreso. El ingreso 32.450. ¿Cuánto tenemos? ¡Ey! La utilidad ahora subió de 68 a 101. ¿Y cuánto se vuelve la tasa? ¡Ey! Ahora sí es distinto, ¿no? ¿Cuánto representa mi gasto de impuesto? Mi gasto neto es 42.000. 42.000 de los 143, ¿cuánto representa? El 29.5%. Perfecto, cachete. Quedamos. La tasa efectiva está correcta. Tu diferido está correcto. ¿Qué hemos hecho? Determinado y hemos protegido el resultado al accionista, ¿no? Al accionista. Le estamos distribuyendo el dividendo que corresponde. La NIC 2 se lo salvaguardó. Hemos determinado el diferido siguiendo estos 7 pasos y lo estamos explicando acá. Oye, Jim, ¿siempre va a ser 29.5%? No siempre, no siempre. ¿Sí? Va a ser 29.5% si tu diferido está correctamente determinado con la tasa esperada, que es con la misma que estás determinando, y también si no tienes diferencias permanentes, porque también vas a tener diferencias permanentes, ya que vemos sobre la cultura tributaria. ¿Qué ocurre, Jim, si yo determiné mi impuesto
y tengo gastos sin sustento. Y dentro de los gastos sin sustento, que ya se vuelve permanente esta adición, tengo 65.000 como gasto sin sustento. ¿Cuánto voy a pagar de impuesto a la renta corriente? 93. Como es diferencia permanente, no tengo por qué analizar el diferido porque solo se muere en este periodo. Se adiciona en este periodo y no es que lo puedo recuperar en el futuro, ya se vuelve permanente. Entonces, ¿te percatas cuánto cambia tu tasa? Mi tasa, a pesar que mi diferido está bien calculado, mi tasa es 42.9%. En este caso, el accionista, ¿qué te va a decir? Oye, ¿está mal calculado tu diferido? No, no está mal. El accionista va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos de la tasa teórica, que es 29.5%, ahora está subiendo a 13.36%, a 42.9%? Tenemos una diferencia de 13.36%. ¿Qué pasa? ¿Ah? Eso representa la pérdida por no saber o no tener cultura tributaria donde no podemos gestionar bien los gastos deducibles. Por eso que en algunos clientes cuando vemos temas de auditoría o consultoría, siempre calculamos la tasa efectiva. Y si la tasa efectiva es 42.5% o así, mira, tenemos acá, vamos a hacer ciertas estrategias para que podamos bajar la tasa efectiva. Porque esta tasa efectiva al incrementarse, no estás recibiendo las utilidades que correspondías. Porque sin las diferencias permanentes hubieses recibido 101, pero estás recibiendo 81, o sea, le estás dando al Estado. Le estás dando al Estado un resultado que te correspondía a ti. O sea, dedícate a bajar esa tasa. Igual, si tú quieres hacer tu prueba ácida, en mi prueba ácida que hago, cuando determino el diferido, simplemente retiro las permanentes, y si retiro las permanentes, la tasa efectiva se vuelve 29.5%. Pero como tengo identificado las permanentes, va a darme ese mismo valor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la explicación del porqué del diferido. Que nosotros basamos desde dónde, desde una utilidad antes de impuestos, le generamos las ganancias o las pérdidas fiscal, pero basados esto en función a las reglas del impuesto a la renta, el reglamento y otros. Determinamos nuestro impuesto imponible. Sobre ese impuesto imponible aplicamos la tasa vigente. La tasa vigente. Luego tenemos que identificar las partidas temporarias y sobre esas partidas temporarias tenemos que valorizar las diferencias que van a ser imponibles o deducibles. Imponibles te van a generar pasivo en el futuro. Deducibles te van a generar activos en el futuro. Pero esas diferencias que vas a determinar, tienes que hacerlo en función a la tasa futura, la tasa esperada que se realice. El impuesto a la ganancia es la suma del gasto corriente más el gasto o el ingreso por el diferido. Porque el diferido puede ser bien un ingreso o un gasto. ¿Sí? Mientras que corriente va a ser un gasto o va a ser cero si en caso tienes una pérdida. No puede ser un ingreso. Siempre el diferido vas a ser el ingreso o el gasto. ¿Ok? En función a esto, mi estimada Catherine. Hola, Catherine. Hola, Doc. Justo iba mi pregunta por el slide que está proyectando. No sé si Sí, me escucha. claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me paro hoy al 2023 Sí. en una revisión de diferido y me doy cuenta que esta compañía tiene un convenio de estabilidad y que tiene la tasa estabilizada al 26%? Y que este Claro. convenio le está venciendo en 2 años, y en 2 años va a tener que pagar, obviamente, a calcular al 29.5. ¿Qué Ujú. pasa con el diferido? ¿O qué debió Sí. hacerse? O Mira, si yo estoy parado 2023 y la tasa de estabilidad está vigente al 24, al 25, y luego al 26 se cambia al 29.5%, tú tienes que hacer la proyección del diferido de lo que estoy adicionándome, en qué periodos van a ser deducibles. Si va a ser deducible el 100% en el 24, en el 25, le aplicaría la tasa del 26% que es de mi convenio de estabilidad. Pero si el diferido, digamos, la deducibilidad es para un activo a largo plazo, y eso va a ser en el año
2030. En ese punto yo tengo que aplicar la tasa de 23.5%. Entonces, mi diferido va a tener dos componentes, uno con el 26% y otro con el 29.5%. Esa diferencia que tienes es el famoso quiebre de tasa. Ese quiebre de tasa, tú calcularías tu diferido con el 26.5% y con el 29.5%, pero tendrías que revelar por separado en la nota cuánto sería el efecto del quiebre de tasa porque está cambiando tu diferido. Y lo que pasó con el sector agrícola, ¿no? Donde pasaban del 15% al 29.5% de un periodo a otro periodo, cuando ya se rompe eso, ¿no? Entonces, se tiene que analizar o presentar por separado. O sea, tu corriente, como digo, tu impuesto a la renta corriente se tiene que calcular con la tasa vigente, pero el diferido tienes que estimarlo con la tasa futura que esperas que se realice. Entonces, digamos que es en base a la proyección que tengo que hacer y por ende validar cuál es la tasa que me tocaría reconocer en el diferido, ¿no? Exacto, exacto. Otra duda más o menos parecida con este tema del agrícola. Hace poco hubieron cambios en este sector y, por Ujú. ejemplo, bueno, yo tenía una tasa especial, ¿no? En el sector agrícola, creo que era 10, 15%. Sí. Pero debido a los cambios regulatorios, ahora ya no me aplica el 10%, sino el 29.5%, porque digamos que no cumplo con todos los lineamientos para poder acogerme a este régimen especial. Ujú. Eh, ¿Tendría que hacer la corrección del diferido o- Más que una corrección del diferido, este es un campo, un tema cambio regulatorio, normativo, eso se trataría como un cambio de estimación que lo trataría de manera prospectiva, ¿no? Si antes determinaba prospectivo? un objetivo, sí, claro, prospectivo, porque antes determinaba en función a un 15%, pero ahora está cambiando a 29.5%, estoy incrementando mi activo, voy a tener mayor ingreso. Ese es un cambio prospectivo, es un cambio de estimación, no ha habido un error ni nada. Ah, ok. Ya, genial. Gracias. No te preocupes, señora Catherine, gracias a ti. ¿Sí? Es interesante estos puntos que vienen comentando, es muy interesante, ¿verdad? Pero igual acá lo vamos a hacer también en estos tipos de cálculos relacionados. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Muy bien. Hola, Diana. Diani, So- Buenas noches, ¿me escucha? ¿sí? ¿Te escucho? Quería hacer una consulta con respecto, siguiendo el mismo alineamiento de mi compañera que ha preguntado. En el caso de armar la nota para ver el movimiento del diferido, ¿tendría que ajustarse o agregarse una línea donde exista el ajuste de la tasa del diferido de un porcentaje al nuevo porcentaje? Sí, 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 es una línea separada. ¿Cuánto es el ajuste de quiebra de tasa? Ok, gracias. Sí. Eso sí se dio, porque si recuerdas eso, en el año, no sé, hace 4 años atrás, donde se estaba primero con la tasa del 28%, 27%, Ujú. 28%, una gradualidad tuvo, ¿no? Se hacía esa revelación por separado en la nota de quiebre de tasa, ¿no? Ahora, eso ya normalmente es 29.5%, pero en los casos de los convenios de estabilidad o en el caso del sector agrícola, donde ya no puedes acogerte a este tipo de tasa de 15%, se tendría que revelar por separado el quiebre de tasa, ¿no? Que igual en la tasa efectiva revelar por separado ese punto del quiebre de tasa. Ok. Ok. Profesor, para terminar y cerrar la idea, la duda que me queda es solamente ir hacia adelante con el ajuste del quiebre de la tasa o también tengo que reexpresar Eso hacia no, atrás. hubo un error contable. O sea, tú reexpresas cuando hay un error contable o un cambio de política y el cambio de política tiene que haber un enfoque retroactivo, ¿no? Entonces, Ujú, ha habido un error, o sea, que yo he sido una empresa que estoy aplicando el 15%, pero soy una empresa comercial. Pues ahí sí tienes un error contable, porque jamás te va a aplicar 15%. Así, corrígeme para atrás todo. Yo soy de empresa agrícola, pero por temas de cambios regulatorios, ya cumplía todos los requisitos, pero ahora ya no puedo cumplir los requisitos, pero porque hay por un cambio de una ley.
ese cambio de ley o regulación no es, digamos, por un error, simplemente cambiaron las circunstancias. Eso se trata como un cambio de estimación. Y todo cambio de estimación bajo la NIC 8 se trata de manera prospectiva. No te olvides que el diferido es una estimación. Y al ser una estimación, esto se va a tratar de manera prospectiva. ¿Sí? Ok, gracias, profesor. Vale, ok. Seguimos. Ok. En este punto de las diferencias, vas a determinar las diferencias entre la base contable y la base fiscal. Base contable, el importe en libros, y la base fiscal de acuerdo al párrafo 7 o el párrafo 8. Esas diferencias entre la base contable y la base fiscal te va a generar una diferencia temporal. Esas diferencias pueden ser diferencias imponibles o diferencias deducibles. Una diferencia imponible va a ser algo que en el futuro te vas a imponer, me voy a adicionar, y toda diferencia imponible te va a generar un pasivo. Una diferencia deducible que en el futuro me voy a deducir. Y si me deduzco, voy a generar menos gasto, menos gasto, voy a tener un activo. A estas diferencias le aplico la tasa esperada o la tasa en la que yo espero recuperar o aplicar esa deducibilidad o imponer ese importe de las adiciones o deducciones. Y reconozco el activo diferido, el impuesto diferido, activo o pasivo diferido. Pero el diferido bien puede afectar a resultados del ejercicio. ¿Cuándo afecta a resultados del ejercicio el diferido? Cuando la partida o el asiento que ha generado afectó a resultados del ejercicio. Por ejemplo, el BNR. Tengo un BNR que me ha adicionado. Entonces, el BNR inicialmente, ¿dónde lo afecté? Gasto contra inventario. Entonces, el diferido va a reconocer un activo contra un ingreso. Resultado. Puede afectar al patrimonio. ¿En qué casos puede afectar el patrimonio el diferido? Por ejemplo, cuando haces una corrección de un error contable. Tú cuando corriges un error contable de manera retroactiva, también tienes que evaluar el efecto de su diferido. Si el error afectó a resultados acumulados, su efecto fiscal del error también va a afectar a resultados acumulados. ¿Sí? O también cuando hago un cambio de política. Si yo hago un cambio de política y me pide que yo todo cambio de política bajo la NIC 8 afecte a patrimonio, resultados acumulados, también tengo que ver su efecto fiscal. Y su efecto fiscal también va a afectar a resultados acumulados. No puede ser que yo reconozca el asiento madre a resultados acumulados y el diferido a resultados del ejercicio. No, no. Tiene que seguir la misma regla. O también el diferido puede afectar al ORI. Por ejemplo, el revalúo. Yo determino un revalúo. Al determinar un revalúo, cargo al activo, propiedad, planta y equipo contra ORI. El diferido también va a ir gasto contra ORI. Siempre esa lógica tienes que manejar. ¿Ok? No la mezcles, no la mezcles. Toda diferencia deducible te va a generar un activo, porque es algo que te vas a deducir en el futuro, y toda diferencia imponible va a generarte un pasivo. ¿Ok? Vamos a hacer ahorita algunos casos aplicados para que podamos ir entendiendo esta lógica, ¿sí? Esta lógica del diferido. Ya. Vamos a ver este supuesto. Bajo este supuesto, vamos a analizar el siguiente caso. ¿Sí? A ver.
Vamos a frente a un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, el arrendador va a aplicar la norma NIF 16 y bajo la norma NIF 16, este arrendador tiene un contrato de 5 años y este contrato de 5 años va a cobrar en el año 1 120.000 y en el año 2 se va a incrementar en un 10% por el efecto de ajuste de precios. Es decir, hay un incremento de 10%. ¿Cuánto va a ser el ingreso que va a reconocer el arrendador? El arrendador, siendo que tiene que aplicar la norma NIF 16, el arrendador, el que cobra, va a tener que reconocer un ingreso de manera lineal de acuerdo al párrafo 81 de la norma NIF 16. La norma NIF 16, arrendamientos para los arrendadores que califican como arrendamiento operativo, dice, ¿no? Un arrendador reconocerá los pagos de arrendamiento procedentes de arrendamientos operativos como un ingreso de forma lineal o de acuerdo a otra base sistemática. Aplicará otra base sistemática al sistema representativa al patrón en el que disminuye el beneficio del activo subyacente. A ver, si yo estoy alquilando una oficina y estoy cobrando 120.000 y esto va a incrementarse en un 10% anual, es difícil que yo reconozca un ingreso por 120.000, año 1, 132, 145 y 159. No, no, no. Porque es la misma oficina que se tiene a lo largo de 5 años. No existe ninguna variación o un incremento de área de 10%. Si yo le incrementase digamos, al arrendatario un espacio similar de un 10% en función a cada incremento de cuota, ahí se aplicaría una base sistemática. Pero como es el mismo activo a lo largo de los 5 años, ¿qué tengo que aplicar? La linealización. Por lo tanto, el ingreso que se reconocería para este tipo de arrendamiento sería, ok, tendría que reconocer estos 732.000 entre 5 y yo voy a reconocer el ingreso bajo la norma NIF 16 tomando en cuenta los 146.000. 146.000 contra ingreso, ¿sí? Tal y cual. ¿Y cuánto estoy cobrando? Solamente 120.000, lo que indica el contrato. Ahora, para fines fiscales, ¿qué te va a decir el fisco? Hey, tú tienes acá el uso de un activo, entonces este uso de un activo va a ser devengado en función a la cuota del arrendamiento que es exigible, alquiler. Por lo tanto, para fines fiscales, ¿cuánto va a ser el ingreso que tendría que tributar? Sería lo que indica el contrato, 120.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si he reconocido yo un ingreso bajo tema SNIF de 146, me voy a tener que deducir ese importe. Me voy a tener acá, ok, ¿cuánto va a ser el ingreso para el año 2? Tributario va a ser 132, pero financiero es 146 en cada año. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá me voy a tener que deducir también, ¿no? Me voy a tener que deducir este importe. Este importe. Acá también me voy a deducir y acá me voy a tener que adicionar y adicionar hasta que llegue a importe cero. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Este es tu concepto contable. Vas a tener que analizar ahora el efecto en el tema, en la determinación del impuesto. En la determinación del impuesto, ¿qué pondrías? A ver, en la determinación del impuesto, yo estoy reconociendo como ingreso 146. ¿Qué voy a hacer en la determinación de mi impuesto? Voy a tener que deducirme este ingreso de 146. ¿Y qué me voy a tener que adicionar? El ingreso según el contrato. ¿Cuánto según el contrato? Según el contrato, yo me tengo que adicionar 120.000, que es sobre el cual tendría que tributar únicamente. Entonces, hasta acá, yo estoy determinando la utilidad contable y me voy a la utilidad tributaria. Aplico la tasa esperada, 29.5%, tengo el impuesto a la renta corriente. Este es mi impuesto a la renta corriente. Gasto contra pasivo. Gasto contra pasivo. Ya. A ver. Hasta acá. Hacemos el cálculo de la tasa efectiva. Determinamos la tasa efectiva. Pongo mi gasto del impuesto a la renta y digo, esta tasa efectiva, ¿cuánto representa? 47.1%. Digo, ok, mi tasa teórica, ¿cuánto es? Es 29.5%.
Entonces, yo acá tengo una diferencia en la tasa. En cuanto tengo la diferencia, acá pongo la diferencia. Tengo esto menos esto. Tengo esta tasa, esta diferencia de tasa. De 0.29%. ¿Qué digo? Hey, falta mi diferido. Ya, y si falta mi diferido, yo voy a tener acá que esta es una diferencia temporal. Esta es una deducibilidad temporal. Porque si te percatas, ¿cuánto tengo como efecto neto? Los 26. Que estos 26 es el importe que me estoy deduciendo. Está ganando la deducción en este año. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el efecto de la NIC 12. Para determinar la NIC 12, ¿qué voy a decir? En el año 1 yo tengo un ingreso por alquiler de 146, que es mi ingreso sobre el cual voy a reconocer a lo largo de los 5 años. ¿Pero cuánto es lo que estoy cobrando? Yo cobro en el año 1 los 120.000. En el año, y me va a quedar un saldo pendiente de cobro, un saldo de cuentas por cobrar. Bueno, lo que cobra es este importe de acá, los 120.000 de 26. En el año 2, ¿cuánto es lo que he cobrado? En el año 2 voy a cobrar este importe de contrato, 132, y mi cuenta por cobrar se va a incrementar a 41, que es igual al ingreso menos el cobro. En el año 3, ¿cuánto estoy cobrando? 145, 150 y acá está. ¿Te percatas? El comportamiento de la cuenta por cobrar del arrendamiento ha venido incrementándose hasta que se vuelve cero, se deduce. Este es el comportamiento de la cuenta por cobrar del arrendamiento. ¿Hasta acá me estás siguiendo? 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 ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, si ya tienes esta cuenta por cobrar, vas a analizar. Este va a ser tu base contable de la cuenta por cobrar de arrendamientos. ¿Sí? Estamos hasta acá todos claros, ¿no? Ahora vamos a analizar el efecto fiscal, la base fiscal. Para fines fiscales, ¿qué decimos? Hey, yo tengo este ingreso por alquiler, que según el contrato, y es lo que he cobrado, entonces el saldo de la cuenta por cobrar no existe para fines fiscales. No existe para fines fiscales. Pero sí existe una cuenta por cobrar de NIF 16 del arrendamiento operativo. Entonces ya tengo estas dos bases, la base contable y esta es mi base fiscal. ¿Ok? Una vez que determine esto, ¿qué voy a hacer? Voy a construir el efecto del diferido. ¿Sí? En el diferido, ¿qué es lo que voy a poner? ¿Qué es lo que voy a poner al respecto? ¿Sí? A ver, acá. Mi base contable, 26. Mi base fiscal, 0. Tengo una diferencia. ¿Qué tipo de diferencia? 26.522. ¿Qué tipo? Lo estoy poniendo imponible. ¿Por qué imponible? Yo reviso en mis adiciones y deducciones y digo, ¿quién gana? Está ganando la deducción. Si hoy gana la deducción en 26, ¿qué va a pasar en el futuro? Va a seguir ¿qué va a pasar con esa deducción en el futuro? Si hoy gana la deducción, ¿qué va a hacer esa deducción en el futuro? Va a ser una adición. ¿Estamos? Y si es una adición, vas a imponerte, te voy a adicionar, me voy a imponer. ¿Estamos? Entonces ponemos que es un tipo de diferencia imponible. ¿Y qué te había dicho? Toda diferencia imponible, ¿qué genera?
un pasivo. A diferencia imponible, le aplico la tasa esperada en la cual yo espero que se aplique, 29.5% para nuestro caso, y tengo esta tasa, este importe. 7.824. Y acá tengo el pasivo. ¿Tengo un saldo inicial? No tengo un saldo inicial. ¿Qué hago? Si nace un pasivo, tengo un gasto. Comparo el saldo del pasivo versus el saldo inicial y tengo que reconocer un gasto. Nace un pasivo, tengo un gasto. ¿Sí? Oye, Jim, es un poco complicado esto. Ya no te preocupes. La ayuda a memoria. Si la base contable del activo es mayor que la base tributaria, te va a generar un pasivo por impuesto a la ganancia diferida. ¿Sí? ¿Claros hasta acá? ¿Claros hasta acá? ¿Claros hasta acá? ¿Para seguir avanzando? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, este pasivo es lo que voy a reconocer. Y reconozco acá mi pasivo. Voy acá en mi asiento contable, el gasto por impuesto a la ganancia diferido contra el pasivo. Ven acá, gasto. Gasto contra pasivo. Te percatas, ese gasto lo ponemos acá y se incrementa en 29.5% la tasa de hoy, tasa efectiva. Lo mismo va a pasar por los años que vienen, ¿sí? En los años que vienen, ¿qué es lo que voy a tener? Yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a seguir reconociendo mi ingreso de manera lineal bajo la norma NIF 16 a lo largo de los 5 años. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a tener que deducir. Acá me deduzco. La linealización bajo NIF 16. ¿Y qué me tengo que adicionar? Me tengo que adicionar lo que indica el contrato. El contrato y el contrato. ¿Sí? Tal cual. Este va a ser el comportamiento que vas a tener. Tanto la adición como la deducción van a hacerse cero. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Mi impuesto a la renta corriente es esto, Jim. Tengo mi impuesto a la renta corriente, que es este importe que está correctamente determinado bajo las reglas fiscales, respetando las adiciones y deducciones. Pero mi tasa efectiva no está correctamente determinada porque tengo diferencia en mi tasa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer la corrida del diferido. En la corrida del diferido, ¿qué vamos a analizar? El comportamiento en el año 2. En el año 2, ¿cuánto es la base contable? La base contable ahora es 41, tal cual hemos identificado acá. Estos 41.000. La base fiscal sigue siendo 0 la base fiscal. Diferencia sigue igual, siendo imponible. ¿Imponible sigue siendo 41? Sí. ¿Te percatas acá parados al año 2? Mi adición menos mi deducción, tengo una deducibilidad de 41. Sigue siendo 41. Sigue siendo imponible. Le aplico la tasa de 29.5% y digo, muy bien, tengo este importe del pasivo. Mi pasivo se está incrementando en 12.108. Oye, Jim, poco complicado. La base contable sigue siendo mayor que la base tributaria. Entonces sigue siendo esto un pasivo. ¿Cuánto es mi impuesto a la ganancia diferido? Mi impuesto a la ganancia diferido ahora es 12.000. Hey, pero tú ya tenías reconocido 7.000. Mi saldo inicial era 7.000 de mi pasivo. Mi pasivo ahora se está incrementando en 12.000. La variación de saldo. ¿Recuerda lo que hemos visto en nuestra presentación inicial? Que el diferido, tú vas a tener dos escenarios. Una diferencia temporaria y una diferencia temporal. La diferencia temporaria es aquella que afecta al estado de situación financiera y la diferencia temporal es aquella que afecta al resultado. La diferencia temporal normalmente lo generas por variación de saldo. Variación de saldo. Entonces, si mi pasivo se está incrementando de 7 a 12, entonces digo, esta diferencia va a generarme un incremento
de un gasto. ¿De cuánto? De 4.208. Este gasto del diferido lo reconozco acá y la tasa efectiva es igual de 29.5%. Ah, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Jalo nada más el comportamiento de los siguientes años porque tengo correctamente determinado cada uno. Acá sigo diciendo, ok, la diferencia se está incrementando, acá está disminuyendo. Mira cómo disminuye, pero acá vamos a analizar esto. Sigue siendo un imponible, sigue siendo un imponible, sigue siendo un imponible. La base contable sigue siendo mayor que la base fiscal, sigue siendo un pasivo. El pasivo se está incrementando de 12.108 a 12.498. Hay una variación de 390. Mi gasto por impuesto diferido es 390. Hasta acá, 390. Sí, 29.5%. Cachete, no hay ningún problema. Año 2, año 4. La diferencia. Oye, sigue siendo imponible. Sí, sigue siendo imponible. Y en la base contable sigue siendo mayor que la base fiscal. Le aplicas tu diferido. Ey, pero el diferido acá está disminuyendo. De 12 a 8. ¿Qué pasó? Sigue siendo un pasivo. Sí, disminuye un pasivo. Tu pasivo está disminuyendo de 12 a 8. Si disminuye tu pasivo, ¿qué sería? ¿Un gasto o un ingreso? Si disminuye tu pasivo. ¿Un gasto o un ingreso? Está disminuyendo tu pasivo. ¿Es un gasto o un ingreso? Definición de pasivo, de ingreso. Claro, muy bien. Es un ingreso. Acá voy a tener un ingreso por impuesto a la ganancia diferido. Pero sigue siendo un pasivo. Sí, mi pasivo está disminuyendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ese ingreso va a ser totalmente distinto. Acá ha sido gasto, gasto, gasto y aquí es un ingreso, 29.5%. Y la tasa efectiva se regulariza. En el siguiente año, oye, ya no hay base contable y no hay base fiscal. Ya no hay ni un tipo de diferencia. Aplico la base y digo, hey, mi pasivo que yo tenía ya no existe cero. De 8 está disminuyendo a 0. Entonces tengo un ingreso. Y ese ingreso voy a verlo afectado acá. Entonces el diferido, el efecto del diferido va a ser un gasto, un ingreso que se va a hacer cero. Y en tu dinámica contable, que te va a acompañar a lo largo de estos años o periodos, vas a tener la misma dinámica. ¿Sí? En estos años se va a volver un gasto, el corriente, pero el diferido va a ser un ingreso y un ingreso. Y, ¿sí? Estimados colegas, ¿se llegó a entender esto de acá? ¿Se llegó a entender la linealización del ingreso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora la nota de revelación. La nota de revelación. ¿Qué es lo que vas a tener que revelar de todo este papel de trabajo? Vas a tener que revelar el movimiento. Y en tu movimiento, lo único que vas a revelar va a ser esto. Yo tengo en mi nota del diferido la cuenta por cobrar en arrendamiento por la linealización, que me ha generado a mí un pasivo diferido. El inicial, ¿cuánto ha sido mi pasivo diferido? Los 7.824. En el siguiente año, ¿cuánto fue? 12.108. Y en el siguiente año, 148.000. ¿Qué es lo que tengo que presentar? La variación. Esta variación me ha generado un gasto. Esta variación me ha generado también un gasto. ¿Qué voy a revelar? El comportamiento del gasto por impuesto. Voy a revelar acá separado el impuesto a la renta, que se ha tenido acá en cada ejercicio y el efecto del diferido. Impuesto a la renta,
impuesto de la renta y el efecto total. Esta es la suma del impuesto a las ganancias. El impuesto a la ganancia es la suma del corriente más el diferido. ¿Qué hacemos? La conciliación de la tasa efectiva. Acá voy a poner la utilidad antes de impuestos, que es la que teníamos acá, esta utilidad antes de impuestos de acá. ¿Sí? Le aplico la tasa teórica, 29.5%, sería el gasto teórico. ¿Ok? Esto lo comparo con esto de acá. No hay ninguna diferencia porque no existe diferencias permanentes. Entonces estamos todos ok. Todo cuadradito hasta acá. ¿Sí? Es lo que se tiene que revelar. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otro caso relacionado a la NIF 16 con los arrendamientos, ¿sí? Con los arrendamientos. En este caso, vamos a tomar como referencia los arrendamientos que tienes, un arrendamiento financiero. ¿Ok? Un arrendamiento financiero. Y vamos a evaluar este punto. ¿Sí? El arrendador. Voy a hacerlo en breves, Jorge. Sí, voy a hacerlo en breves, Jorge. Con calma, Jorge. Sí, eso está en el caso 4. A ver, vamos ahora a analizar el punto de vista de los arrendamientos. Bajo la norma NIF 16, los arrendamientos, desde el punto de vista del arrendatario, el arrendatario tiene que reconocer un derecho de uso y un pasivo. Despreciar el activo en función a la vida útil o el plazo de contrato y que sea menor si no te vas a quedar con el activo. Pero algunas entidades suscriben arrendamientos financieros con entidades financieras, SP, BBVA u otros, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que yo me voy a quedar con ese activo. No podría hacer un comparativo. Estoy firmando un arrendamiento financiero de una oficina por 5 años, el arrendamiento, y voy a depreciarlo en 5 años. Es imposible porque vas a ejercer la opción de compra y te vas a quedar con ese activo. En ese caso vas a tener que depreciar en función a la vida útil del activo. Sí, pero para fines fiscales existe un beneficio, ¿no? Para fines fiscales, el decreto legislativo 299 acá en Perú te permite que tú puedas utilizar la depreciación acelerada o la tasa que corresponde al reglamento del impuesto, el que sea, el que escojas. La mayoría de empresas, por tema de caja, usan la depreciación acelerada en función al plazo del contrato. Si es que cumple todos los requisitos que establece ese decreto legislativo 299. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer este caso. La entidad ha firmado un contrato de arrendamiento financiero con el banco BSP. Tienes una oficina administrativa, tiene cuotas anuales de 350.000 que va a pagar una tasa de interés de 6% en plazo de 10 años y el valor financiado es 2.576.000. ¿Sí? Muy bien, está obteniendo el pago en sol y la moneda funcional en sol. Entonces, ¿qué hace? Tiene su cronograma de pago de su deuda, de los 2 millones y tantos, y tiene el interés que está de acuerdo al contrato firmado de PSP y la entidad. Entonces, para fines fiscales, ¿qué te dice? Hey, acá sí existe un contrato, existe un financiamiento. Yo como fisco, sí voy a aceptar esta deuda y sí te voy a aceptar esta deducibilidad como gasto por interés, porque sí lo has firmado un arrendamiento con un banco, ¿sí? Y no hay ningún problema. Entonces acá tiene su cronograma de pago y moneda funcional, no hay ningún efecto de diferencia de cambio porque su moneda funcional es el sol y el pago es el sol. Muy bien. Entonces determina en el costo del activo. En el costo del activo va a decir lo siguiente. Bueno, el costo del activo es el valor presente del pasivo, no hay costos iniciales, costos prepagados, no hay desmantelamiento, ni nada. Tengo este costo del activo.
Como este costo de derecho de uso son 2.576.000, no le estoy determinando un importe depreciable, la vida útil que estoy estimando son 20 años, entonces para fines financieros, temas de las NIF, yo voy a depreciar este valor en 20 años. Acá tengo mi comportamiento de la depreciación en 20 años. 20 años, 20 años, 20 años, 20 años. O sea, muy bien. Pero para fines fiscales, ¿qué me dice? Hey, es un activo fijo. Bien el tema fiscal y el concepto del activo fijo. Activo fijo que ha sido adquirido vía un leasing, y para el tema fiscal, el costo, sí existe este costo, y tienes que utilizar la tasa de la depreciación del reglamento del impuesto o la depreciación acelerada del decreto legislativo 299. La compañía eligió esta depreciación acelerada. Entonces, la vida útil fiscal determinada es el plazo del contrato, 10 años, porque el contrato de arrendamiento son 10 años. Entonces, para fines fiscales, ¿qué va a decir? Mi depreciación va a ser este valor, tal. Sí, muy bien. Oye, Jim, y acá te pide como requisito que la depreciación esté contabilizada. Bueno, ese requisito el reglamento impone para todo tipo de activo fijo, excepto para inmuebles o activos adquiridos vía un arrendamiento financiero que han sido objeto del decreto legislativo 299. Es decir, me puedo beneficiar sin que haya sido depreciado, contabilizado, ¿no? Porque ten en cuenta que yo solo voy a contabilizar 128, pero por este decreto legislativo yo puedo deducirme 257. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hacemos la dinámica contable. En la dinámica contable, yo voy a reconocer, uno, el activo por derecho de uso contra el pasivo por arrendamiento por los 2,5 millones. 2,5 millones contra el pasivo. Voy a reconocer mi gasto por interés, que son los 154 del cronograma de la deuda, y voy a pagar mi primera cuota, los 350.000. ¿Y qué voy a hacer? Voy a contabilizar mi depreciación del activo por derecho de uso, pero que se basa en función a quién, que se está basando en los 20 años, 128. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Analizamos el efecto fiscal. En el efecto fiscal, yo voy a poner, tengo este gasto por interés y tengo este gasto de depreciación. El gasto por interés de la NIF 16 y el gasto por depreciación de NIF 16. Y tengo esta utilidad antes de impuestos. A ver, dime tú, dentro de mis adiciones y deducciones, ¿me voy a tener que adicionar ese gasto por interés y este gasto por depreciación? ¿Me voy a tener que adicionar? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Me voy a tener que adicionar? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Me voy a tener que adicionar, sí o no? ¿O cuál de tus puntos me adiciona? El interés no. Exacto, muy bien. El interés lo dejo. O sea, tanto el tratamiento contable como el tratamiento fiscal van a ser el mismo. Porque para fines fiscales sí existe esa deuda, sí existe ese pasivo, sí existe ese endeudamiento. Porque lo has firmado con una entidad financiera. Por lo tanto, es deducible. O sea, tanto contable y tributario no hay ningún problema. El tema va a ser en la depreciación. En la depreciación, ¿qué le diríamos? Hey, yo me voy a tener que adicionar esta depreciación de la NIF 16. ¿Y qué me voy a deducir? La depreciación acelerada. ¿Por qué? Yo estoy utilizando el beneficio de la deducibilidad de la depreciación en función al plazo del del arrendamiento, ¿no? De la deuda. 257. ¿Hasta acá me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ya. Entonces, si yo me estoy adicionando este valor y deduciendo este valor, tengo este impuesto a la renta por pagar. Ya, muy bien, cachete bien, 666.000. 666.000 es mi gasto de impuesto a la renta. Acá está ya, mi gasto de impuesto a la renta, tal y pasivo, tal cual está, ya listo, muy bien. Aplicamos ahora la tasa efectiva. Tasa efectiva allí. Ah, no, pasó el efecto del diferido. En el diferido,
Yo voy a determinar la base de mi diferido ahora. En la base de mi diferido. En la base de mi diferido, yo voy a poner lo siguiente. Ya. Vamos a analizar las dos partidas que van a generar el efecto del diferido. La parte del activo por derecho de uso y del pasivo. ¿Sí? En la base contable de mi pasivo por arrendamiento, ¿cuánto es? Ah, la base contable, tengo este importe en la base contable. La cuota del saldo al 31 de diciembre, esto tengo como saldo, de acuerdo a la base contable. Está muy bien. Y la base fiscal, como si existe el pasivo y mi deuda es con una entidad financiera, también es mi base fiscal. Es decir, si el tratamiento contable y el tratamiento fiscal es el mismo, no va a tener ningún tipo de diferencia. Las bases contables van a ser las mismas. Entonces acá jalamos estos valores y nos damos con la sorpresa que no va a haber diferencias porque sí existe este pasivo de arrendamiento porque viene con una entidad financiera. Por lo tanto, no me va a generar ni un efecto de diferido por parte del pasivo. Pero en la parte del activo sí, ¿no? Ah, en la parte del activo sí. ¿Cuánto es la base contable de mi derecho de uso? Ah, la base contable de mi derecho de uso, acá tengo mi libro contable, y mi libro contable, es 2.447.000. Ah, muy bien. ¿Y la base fiscal cuánto es? Ah, la base fiscal, acá tengo mi libro tributario, y en mi libro tributario tengo este valor, 2.358.000. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista técnico, yo quiero aplicar el párrafo 7 del ANIC 12 para determinar la base fiscal. Es el importe que va a ser deducible para fines fiscales en el futuro. Si yo he invertido 2.577.000 y ya me deduje 257, ¿cuánto es lo que me falta ser deducible? 2.318.000. Muy bien, esta es mi base fiscal. Y listo. ¿Sí? Ya está. Tengo esta diferencia. La diferencia que va a generarse en este punto entre ambos conceptos, tengo una diferencia de 128. Ya, 128. Entre la adición y la deducción tengo diferencia de 128. Está acá. Este tipo de diferencia es imponible o deducible. Dime tú, ayúdame rápido, ayúdame, porque no quiero hacerlo solo. Ayúdame. ¿Es imponible o deducible? La diferencia. ¿Es imponible o deducible? Te estoy preguntando porque quiero que me estés siguiendo. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Eso me gusta, sí, que respondan sin miedo. Imponible, profesor. Es imponible. ¿Por qué? ¿Quién está ganando? Está ganando la deducción. Si hoy gana la deducción, en el futuro va a imponer. Entonces, es imponible. ¿Tengo tipo de diferencia? Imponible. Tengo que ver la tasa esperada. Vamos a poner acá 29.5% de nuestra tasa y determinamos. ¿Va a generarme un activo o un pasivo? ¿Un activo o un pasivo? ¿Qué va a generarme? ¿Qué va a generarme? Toda diferencia imponible genera un pasivo, ¿sí? No te olvides, no te olvides. Profesor, algo complicado ya, el plagio. Vamos con el plagio. La base contable es mayor que la base tributaria. Sí, la base contable es mayor que la base tributaria. Si la base contable es mayor que la base tributaria, pasivo. Ah, muy bien. Pasivo. Ya está. Imponible. Tipo de diferencia. Entonces un pasivo. Pasivo por impuesto a la ganancia diferida. ¿Tiene un saldo inicial? No tiene ni un saldo inicial. Entonces la diferencia temporaria, ¿dónde va a afectar? ¿Al estado de resultados o al logro? ¿A dónde va a afectar esta diferencia? Al estado de resultados, porque la diferencia afectó a resultados. Esto de acá. Esto, saldo inicial,
saldo final menos el saldo inicial, 37. Nace un pasivo. Tenemos un gasto por el impuesto a la ganancia diferido. Muy bien. Entonces acá tengo mi gasto, mi pasivo, y hago mi hacienda. Mi hacienda. El gasto contra el pasivo. Mi gasto contra pasivo. Y ya está. La tasa se vuelve 29.5%. ¿Vieron? ¿Sí? Claro, mi estimada Catherine. Estamos hablando del método del balance. Yo estoy explicando el método de balance, mi estimada Catherine. Todo el cálculo del diferido es bajo el método de balance, no método de resultados, método de balance. Ojo, sí. Catherine, ¿qué pasó? Está bien, está bien, está bien. Ya. ¿Hasta acá claros? ¿Hasta acá claros? ¿Hasta acá claros? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar en los subsiguientes años? En los subsiguientes años, yo igual voy a tener que jalar el efecto de la base contable y la base fiscal. ¿Sí? Yo voy a tener que jalar. Y al jalar esos valores, yo voy a tener lo mismo, ¿no? Mira allí, esta es la base contable que tú estás depreciando en 20 años, pero para fines fiscales se ha venido depreciando solamente en 10 años. A partir del año 11, la base fiscal es 0,00, pero tú sigues teniendo base contable. Claro, porque tienes que tener tu cuidado del efecto de diferido. Método del balance. Seguir los saldos o las fotos en cada. Y como acá, y como acá, aún sigue siendo imponible, ¿sí? En ambos casos sigue siendo el concepto imponible. La diferencia temporaria hasta acá se va a ir incrementando y acá va a ir disminuyendo hasta que se vuelva a hacer, ¿sí? Y en todos los años te va a generar a ti un pasivo. Igual, tú vas a hacer tu seguimiento en tu ayuda a memoria, no de plagio, ayuda a memoria, la base contable sigue siendo mayor que la base fiscal. La base contable sigue siendo mayor que la base fiscal, tienes un pasivo diferido. En todo tengo un pasivo. Pero el pasivo va a irse incrementándose hasta acá. Hasta acá se incrementa el pasivo. Hasta acá, ¿te das cuenta? De 37 sube a 379. Pero acá empieza a bajar. Entonces, si empieza a bajar acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Un ingreso. La suma entre tu gasto y tu ingreso va a ser 0. Y ese efecto lo vas a ver acá en tu seguimiento del diferido. Lo único que yo voy a tener que adicionarme va a ser el gasto por la depreciación, por la diferencia de tasa, y me voy a deducir la depreciación acelerada del decreto legislativo 290. Y ya está. Y ya está. ¿Vistes? Y tu tasa de tu diferido, tu impuesto a la renta corriente es esto. Y tu efecto del diferido vas a tener acá. Un gasto hasta acá va a ser un gasto. Hasta acá va a ser el gasto. Lo voy a poner de rojo. Y acá vuelve ingreso. La suma del diferido también va a darte un efecto neto de 0. ¿Sí? Y eso lo vas a ver también en tu dinámica contable. En tu dinámica contable vas a tener ese tipo de comportamiento a lo largo de los 20 años. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me has entendido? ¿Me has entendido o tienes alguna duda en este punto? Esto sería el efecto del diferido para los arrendamientos que vienen con entidades financieras donde haces el uso de la depreciación acelerada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es lo que vas a revelar en tu nota? En mi nota yo voy a tener que revelar separado en la parte del pasivo el saldo de activo por derecho de uso, arrendamiento financiero, ¿sí? Pero por la depreciación acelerada. Voy a poner acá mi pasivo, que es el pasivo inicial. Este es el segundo pasivo, el tercer pasivo. Esto voy a seguir revelando por separado. Voy a tener que revelar el movimiento que va a ser un gasto,
voy a tener que revelar qué es lo que está componiendo el gasto por impuesto. Está compuesto por el impuesto a la renta corriente que hemos determinado en nuestra DJ que está acá, con el efecto del diferido. Tal cual, tal cual, tal cual. Que vas a tener que revelar la conciliación de la tasa efectiva. Tu utilidad antes de impuestos, la tasa teórica, 29.5%. ¿Cuánto hubiese sido el impuesto, el gasto teórico? Esto. Esto lo comparo con esto de acá. No hay diferencias. No hay diferencias permanentes, por lo tanto es lo mismo. No hay diferencias permanentes, por lo tanto es lo mismo. Si hubiese una diferencia permanente, por ejemplo, pongo una diferencia permanente acá en el año 1, una adición de permanente, una permanente, exceso de gasto de representación, exceso de gasto de representación. ¿Te excediste en cuánto? Representación. Me excedí en 35.000. Ya. Entonces, en este caso, en el año 1, mira, ¿qué va a pasar? En el año 1, acá voy a tener una diferencia. El gasto teórico hubiese sido 704, pero el gasto que tengo, calculando mi impuesto a la renta corriente diferido, es 714. ¿Está mal mi diferido? No, mi diferido está bien. ¿Qué es lo que tengo? Esta diferencia que representa las diferencias permanentes. 0.4 representa esta permanente, que es este exceso de gasto. El 29.5%, esos 10.000 y tantos, es el 29.5% de esto. Esto por esto. Ahí está, los 10.325 es lo que se está revelando acá, separado. Si en caso tienes eso importante. Es por eso que te pide que se revele la norma. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Para ver ahora un arrendamiento con el tema operativo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Ahora acá, apellido a Jorge Galán, ¿sí? Tiene nombre de novela. Vamos a poner el tema del arrendamiento operativo, ¿sí? Con el arrendamiento operativo, vamos ahora a evaluar este punto. Vamos a evaluar este punto de acuerdo al arrendamiento operativo. ¿Qué pasa con el arrendamiento operativo? ¿Sí? Vamos a ver. Y ahora vamos a hacer algo curioso. Vamos a hacer algo curioso. ¿Sí? Vamos a hacer el arrendamiento operativo, pero determinando con moneda en soles, dólares. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Muy bien. Yo tengo mi alquiler de la oficina, Prismasac, que es una oficina comercial, en un plazo de 10 años, he alquilado, estoy pagando $120.000. ¿Sí? He traído valor presente mis dólares con una tasa de incremental del 4%, pero mi moneda funcional es el sol. Mi moneda de pago es el dólar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Mira, y acá vamos a comentar un poco los errores de la norma NIF 16 con algunos colegas. Cuando tienen este tipo de arrendamientos en dólares, lo que han hecho es convierto todo en soles con el tipo de cambio a la fecha del contrato y obvio le afecta la diferencia de cambio. Luego, cuando hace la revisión el auditor, hay error, ajuste. Si tú tienes un arrendamiento en dólares, valorízalo en dólares. Valorízalo en dólares y ya que tienes una obligación o un pasivo en dólares, vas a tener ahí una partida monetaria, un pasivo en dólares. Y bajo la NIC 21, al ser una partida monetaria, yo tengo que actualizar al tipo cambio cierre y reconocer un efecto de diferencia de cambio. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hace el arrendatario? En este caso, yo tengo estos pagos que son los 120.000, los he traído a un valor presente y reconozco mi cronograma, pero en la moneda de pago, dólares. Dólares y dólares. Ya está. Muy bien.
Como el tipo de cambio y el contrato, donde yo tengo el derecho, la fecha de comienzo, el acceso del arrendamiento es el 1 de enero de 2019, tengo que convertir ese pasivo a mi moneda funcional. Entonces lo que hago es convierto. ¿Y mi moneda funcional cuánto vale? Ah, en mi moneda funcional vale este importe, de los $973,000 por 3.45 a 3.357.911. Es el valor del pasivo en mi moneda funcional. Y ese pasivo en mi moneda funcional va a formar parte del costo del activo por derecho de uso. Y como tengo este costo de derecho de uso, ¿qué voy a decir? Muy bien, voy a tener que depreciar. A diferencia del otro contrato, donde venía de un arrendamiento financiero, yo voy a tener que depreciar, no en función a la vida útil del activo, porque yo voy a tener que devolver este contrato, este activo. Si yo voy a devolver este activo, tengo que escoger la vida útil o el plazo de contrato, el que sea menor. Es una oficina, la vida económica de este activo va a ser 30 años, pero como el plazo de contrato es 10 años, en 10 años voy a tener que depreciar. Ya, muy bien. Entonces, si empiezo a depreciar. Deprecio mi activo por derecho de uso en mi moneda funcional, que esto sí se va a congelar, no es que lo voy a actualizar. Y ya queda. ¿Qué va a pasar con el pasivo? Ya que el pasivo es una partida monetaria, de ser una partida monetaria, yo tengo que ajustar o determinar ese valor en mi moneda funcional, ¿sí? En mi moneda funcional. Voy a tener que reconocer ese valor y reconocer un efecto de diferencia de cambio, ¿sí? Un efecto de diferencia de cambio, ¿sí? Al reconocer el efecto de la diferencia de cambio, yo voy a hacer lo siguiente. Tengo este importe del pasivo o el tipo de cambio de la fecha en que se ha determinado. No hay ningún efecto de diferencia de cambio acá, pero cuando actualice la partida, digo, el importe que he venido ajustando, el saldo inicial era 3.357.000. El interés, como ahora estoy determinando al cierre del ejercicio, yo voy a calcular el interés, que sería los $38.932 por el tipo de cambio de cierre del 31 de diciembre de 2019. ¿Cuánto es el importe? El interés es 137.820 soles. ¿Cuánto es la cuota? Como la cuota se está pagando al cierre del ejercicio, $120.000 por 3.54, la cuota en soles equivale a 424.800. ¿Cuánto es mi saldo? Mi saldo es 3.070.000. Pero mi saldo en dólares es 892.240. ¿Qué tengo que hacer? Actualizarlo con el tipo cambio cierre. Entonces, el saldo ajustado, ¿cuánto es? 892.240 por 3.54, tengo 3.158.000. Entonces, ¿qué voy a decir? De mi valor en libros, que es 3.070.000, va a incrementarse 3.150.000 y acá tengo un efecto de diferencia de cambio. Eso es lo que voy a reconocer en resultados del ejercicio. Es decir, en mi resultado del ejercicio voy a reconocer ¿qué partidas? El gasto por la depreciación del derecho de uso, el gasto por interés y la diferencia de cambio. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Estamos en línea? Ya. A ver, voy a hacer este cálculo, ¿ya? Voy a hacer este cálculo y quiero que lo entiendan. Sí, quiero que lo entiendan.
Primero, yo he traído valor presente en los dólares. ¿Estamos? He traído valor presente en los dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que construir un cronograma y moneda funcional. En soles, ¿en cuánto equivale? 973. Voy a tener que convertirlo esto por el tipo de cambio del 1 de enero de 2019, donde determiné el pasivo. 3.357.000. ¿Hay un interés? No hay ni un interés, no hay ninguna cuota, el saldo sigue siendo esto, el saldo ajustado sigue siendo el mismo en su reconocimiento. No hay diferencia de cambio. ¿Sí? No hay diferencia. ¿Qué hago? Esto es lo que voy a reconocer como pasivo. Entonces yo voy y reconozco. Reconozco como pasivo 3.357.000 como activo por derecho de uso y contrapasivo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí? No hay problema, ¿no? Ahora vamos a contabilizar las cuotas de vengadas en dólares. Las cuotas de vengadas en dólares. En la cuota de vengada en dólar, me está determinando un interés de $38.000. 932. Entonces, lo que yo voy a hacer es jalar acá el saldo ajustado. Voy a jalar el saldo ajustado y voy a poner el interés. El tipo de cambio no va a ser 3.45, porque al 31 de diciembre el tipo de cambio es 3.54. Entonces, mi interés estamos yendo de 338.932 por 3.54. Mi interés es 137. Mi cuota, ¿cuánta es mi cuota? Mi cuota va a ser igual a los 120.000 por 3.54. ¿Me están entendiendo hasta acá? Hasta acá, a ver, hasta acá me están entendiendo, ¿no? Esto con esto, sí, ¿no? Entonces, esto lo contabilizo. Contabilizo gasto contra pasivo. Ahora voy a contabilizar la cuota, pero en soles. En soles estoy pagando $120.000, pero por 3.54. Esto por esto de acá. Y acá estoy contabilizando mis 428, 424.800. Estamos, ¿no? Hasta acá estamos. Y voy a contabilizar mi depreciación. Depreciación de derecho de uso del año 1, que es lo que está acá. Esta depreciación. 335.791. ¿Sí? Hasta acá me están entendiendo todo para ahora hacer el asiento de la diferencia de cambio. ¿Me están entendiendo hasta acá? Hasta acá simplemente he multiplicado las cuotas con el tipo cambio cierre, únicamente. ¿Sí? ¿Hasta acá todo claro? Sí, ya, muy bien. Ahora, el saldo. Yo tengo que determinar el saldo del valor en libros. El valor en libros digo, muy bien, este capital más este interés menos la cuota. Es el movimiento del saldo del valor en libros de mi pasivo anterior. Y ok, yo tengo un pasivo de 3.070.000. Es lo que tengo de acuerdo a mi movimiento. De acuerdo a mi movimiento, yo reconocí inicialmente un pasivo, le adiciono el interés y le deduzco esto de acá. Los 3.070.000, ese valor en libros. Pero tú tienes que tener en cuenta lo siguiente, que yo tengo una deuda de 892 de acuerdo en dólares. Entonces, lo que tengo que hacer es actualizar, ya que es una partida monetaria, lo actualizo al saldo ajustado. Esto por esto de acá. 3.54, el saldo ajustado de 3.158.000. Entonces, ¿qué voy a decir? Mi valor en libros de mi pasivo se está incrementando de 3.070.000 a 3.158.000, que es de acuerdo a lo que indica la NIC 21, porque es una partida monetaria. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuánto va a ser la diferencia de cambio que voy a tener que reconocer? Yo voy a tener que reconocer una diferencia de cambio de 87.958, porque voy a tener que incrementar, ¿no? Voy a tener que incrementar. ¿Va a ser un ingreso o un gasto? ¿Va a ser un ingreso o un gasto de diferencia de cambio? Dime tú. ¿Va a ser un ingreso o un gasto? Un gasto. Ya, esa diferencia de cambio la reconozco acá. Gasto por diferencia de cambio. Y ya está. El saldo de mi pasivo, que antes era 3.070.000, ahora
se está ajustando a 3.158.000. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos, ¿no? Estamos. Y lo mismo va a pasar por los años subsiguientes. En los años subsiguientes, en donde vamos a ir actualizando el efecto de la diferencia de cambio, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Vas a actualizar este valor, vas a calcular esto por el tipo cambio cierre, porque va a variar. Y acá, ¿qué va a pasar? Va a generarte un ingreso. ¿Por qué un ingreso? Porque el tipo de cambio bajó, pues, de 3.54 a 3.40. Acá te generó un gasto debido a qué? A que el tipo de cambio se incrementó y acá bajó. Y acá se incrementa, entonces va a ser un gasto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Conforme? ¿Conforme hasta acá para ver ahora el efecto fiscal? ¿Conforme? ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a analizar el efecto fiscal. En el efecto fiscal, ¿qué tengo? Ya, Jim, ya tengo toda esta dinámica contable. Ya he hecho toda mi dinámica contable. Tengo, uno, mi gasto por interés de NIF 16, tengo mi depreciación de NIF 16 y tengo esta diferencia de cambio. ¿Qué voy a hacer para fines tributarios? Para fines tributarios, lo único que te va a decir el fisco, a ver, tú tienes una cuota de vengada de $120.000, que tienes que actualizarlo con el tipo de cambio, y es de cierre 3.54, la cuota de vengada para fines fiscales son los $120.000 con el tipo de cambio 3.54, 424. Entonces, lo que yo voy a hacer, a diferencia del caso anterior, porque sí venía de un arrendamiento financiero, acá no es un arrendamiento operativo de una oficina, donde ni siquiera es mía, yo estoy pagando una cuota ordinaria. Entonces, para fines fiscales, ¿qué voy a hacer con todos estos gastos? Con todos estos gastos, me voy a tener que adicionar. Me adiciono. Este gasto por interés, me adiciono. Este gasto por depreciación, me adiciono. Y este gasto por diferencia de cambio, me adiciono. ¿Por qué? Porque no existe el activo por derecho de uso para fines fiscales, tampoco existe este pasivo, y si no existe este pasivo, tampoco existe su diferencia de cambio. ¿Estamos? ¿Qué es lo que voy a tener que deducirme? Únicamente para fines fiscales, la cuota del alquiler, pero en soles, 424.800. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió estas adiciones y deducciones? ¿Sí? Por favor. Muy bien. Entonces, determino mi utilidad tributaria. Me voy del mundo de arriba al mundo de abajo. Tengo este impuesto por pagar, 662.000. 662.000, acá voy a reconocer mi gasto de impuesto a la renta. Gasto de impuesto a la renta. Esto y esto. Determino mi tasa efectiva, 31.4%. Debe ser 29.5%. ¿Qué tengo que hacer? El efecto del diferido. Efecto del diferido, no vamos al diferido. En este caso, el diferido, voy a generar y voy a determinar el diferido basado en quién? En el activo por derecho de uso. ¿Cuánto es el saldo? La base contable al 31 de diciembre, la base contable. Acá vamos al 31 de diciembre, la base contable. ¿Cuánto es? 31 de diciembre, activo por derecho. Esto es mi valor en libros. Y para fines fiscales, cero. No existe este activo por derecho de uso. No lo pagaste, no viene nada. Para fines fiscales no existe. El pasivo. ¿Cuánto le hago mi pasivo? Mi pasivo. La base contable, de acuerdo al cronograma que yo tengo. Pero ojo, en este caso, yo voy a utilizar el cronograma
no de dólares, sino de acuerdo a mi moneda funcional. ¿Cuánto es el valor ajustado? El valor ajustado es este valor, que es el que está actualizado. Para fines fiscales existe, no existe este pasivo. Pues ya tengo 2 puntos. ¿Qué tipo de diferencia tengo? Bueno, la diferencia que voy a tener en términos absolutos, esto menos esto, 300 y tal. Acá también este tipo de diferencia. Este tipo de diferencia. Cuando la base contable del activo es mayor que la base fiscal, esto nos genera, vamos a ver nuestro ayuda memoria que tenemos, nos genera un pasivo por impuesto a la ganancia diferida. Ya está. La base contable es mayor que la base tributaria del activo. Tipo de diferencia, imponible, y este es la tasa esperada, 29.5%, y acá tengo esto por esto de acá. Cuando la base contable del activo es mayor que la base fiscal, acá tenemos un pasivo por impuesto a la ganancia diferida. ¿Tiene un saldo inicial? No tiene un saldo inicial, entonces acá tenemos la diferencia. El saldo final versus el saldo inicial, y acá tengo. Nace un pasivo, tengo un gasto por impuesto a la ganancia diferida. Ahora, en el caso del pasivo, en el pasivo, la base contable del pasivo es mayor que la base fiscal, y siempre va a ser mayor porque existe. Entonces, ¿qué va a generarme? Un activo. Ah, tipo de diferencia, deducible. Si lo quiere ver de otra manera, este es el valor presente de todas las cuotas de arrendamiento que en algún momento van a ser de. Muy bien. Tasa 29.5%, y acá tengo esto con esto. ¿Qué tipo? Un activo por impuesto a la ganancia diferido. Saldo inicial, 0, y acá ponemos la diferencia. Esto menos esto. ¿Qué tipo de diferencia va a ser? Acá tenemos, nace un activo, acá tengo un ingreso por impuesto a la ganancia diferido. Entonces, si nos percatamos en el efecto neto, tengo este ingreso y tengo este gasto. Tengo un ingreso neto de 40.240. Entonces, ¿qué es lo que voy a reconocer? En mi contabilidad voy a reconocer por separado. Ojo, acá tienes que dejarlo por separado. No lo juntes, porque una cosa es el activo y una cosa es el pasivo. Unidades de cuentas son distintas. No es que voy a reconocer un activo diferido y un ingreso por 40.000. No, no, no. Cada uno es una cuenta distinta porque el activo se determina de acuerdo a sus reglas separadas y el pasivo se determina de acuerdo a sus reglas separadas. El activo se consume distinto que el pasivo. ¿Sí? Tienen reglas separadas y la medición, por lo tanto, la unidad de cuenta es distinta. Porque sí he visto errores de reconocer el activo diferido por arrendamientos en una sola línea. No, no, no. Por separado. Desde mi punto de vista. Entonces, en la unidad, respetando la unidad de cuenta, decimos, acá voy a reconocer lo siguiente. El activo por impuesto a la ganancia diferido, que es el importe que está acá, este tipo de activo, el activo. El pasivo, ¿cuánto es el pasivo? El pasivo, que es lo que está acá en su reconocimiento inicial, que es 0, está acá. Y el efecto en resultados. Esto menos esto. Tenemos estos 40.000 y sobre estos 40.000, ¿qué hacemos? Exponemos en la tasa efectiva y en la tasa efectiva se vuelve 29.5%. Y ya está. Y ya está. Y tenemos nuestro diferido para los arrendamientos. Si tienes arrendamientos en moneda extranjera, valúalos a su tipo de cambio original, actualízalos, vas a tener que reconocer el interés, la depreciación y la diferencia de cambio. ¿Sí? Te vas a tener que adicionar la diferencia de cambio, la interés y la depreciación, y vas a deducirte la cuota de vengada. Muy bien. Oye, Jim, si tengo arrendamientos en soles, entonces en ese caso solo veía la depreciación y el interés. ¿Sí? Eso sí, tratarlo de manera separada.
¿Se entendió este punto? ¿Se entendió este punto? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Hola, ¿están? Muy fuerte el ejercicio. Bueno, no les quise traer ejercicios teóricos, les quise traer ejercicios lo que se ve en la práctica, ¿no? Lo que se hace, cómo se debe analizar, ¿sí? Lisset, sí, aquí estoy. Un gusto, Lisset. Gracias, Lisset, por no hacerme sentir solo. Pues siempre pasa mi esposa y me dice, estás loco hablando en una computadora así. No, y ahí están mis alumnos, ellos están ahí. Ya, muy bien. Y si, ¿qué sucede si no cancelo más de una cuota? Se realiza, claro, mi estimado, cuando hablamos de cuota de vengada, indistintamente de la cancelación, o cuota de vengada. Y si tengo arrendamientos en dólares y mi moneda fuese en dólares, pero la liquidación es en soles. Exacto, si tu moneda, arrendamiento es en dólares, tu moneda fuese en dólar y pagas en soles, es tema, ese caso contrario. O sea, harías el mismo cálculo, mi estimada Jacqueline, o sea, harías tu mismo cálculo. Si tu arrendamiento es en dólares, tu moneda funcional es el dólar, acá pondría moneda de pago sol y mi cálculo y mi moneda funcional. Y ahí te hace un efecto de diferencia de cambio, similar, ¿sí? Ahora, si la liquidación del impuesto es en soles, ahí tenemos que evaluar el párrafo 41 de la NIC 12, ¿no? Pero lo curioso de la NIC 12, mi estimada, párrafo 41 de la NIC 12, el párrafo 41 de la NIC 12 te indica lo siguiente. ¿Qué ocurre si mi moneda funcional es distinta a la moneda en cual yo liquido los impuestos? Lo que te indica el párrafo 41 de la NIC 12 es lo siguiente. Acá está. Los activos y pasivos no monetarios de una entidad se medirán en términos a su moneda funcional. ¿Sí? Ok, si yo tengo dólares, mi moneda funcional es el dólar, tengo que determinar los activos y pasivos no monetarios en mi moneda funcional. Pero dice, si las pérdidas o ganancias fiscales de la entidad se calculan en una moneda distinta, las variaciones de la tasa de cambio darán diferencias temporarias que producirán el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido de un activo, en el último de los casos, el impuesto diferido se recargará a resultados. ¿Ya? Pero esto ocurre para cuando tú vas a actualizar la base fiscal. La base fiscal. Estamos indicando que en el caso de los arrendamientos, mi estimada Jacqueline, no tienes base fiscal. Es decir, se actualizaría la base fiscal al tipo cambio cierre, no existe base fiscal para los arrendamientos. En donde sí podrías evaluar ese impacto sería en tu activo fijo. Y en tu activo fijo, sí tendrías que considerar ese punto, ¿no? Déjame ver dónde, por acá creo que tengo un caso para explicarlo. Sí, y sí está interesante tu pregunta, un ratito, ¿ya? ¿Dónde está?
Acá está. Ya le encontré. Voy a copiar acá ya para que lo puedas. Vale. A ver. A ver. Mira, mi señora ya. Vamos a poner este párrafo 41 para que lo podamos analizar. Listo. Este es un punto aparte, ya un caso aparte. Un caso aparte de lo que estamos viendo. A ver. Caso de los activos y pasivos no monetarios, una entidad medirá en términos de su moneda funcional los efectos de la tasa de cambio. Si las pérdidas o ganancias fiscales de la entidad se calculan en una moneda distinta, dice, y por lo tanto la base fiscal de los activos y pasivos no monetarios. Mira, dice, la base fiscal de los activos no. Las variaciones de la tasa de cambio darán lugar a diferencias temporarias. Vamos bajo el siguiente supuesto. Mira, vamos al siguiente supuesto. Yo tengo el siguiente dato, mi estimada Jacqueline. Tengo un terreno que he comprado en $500,000. El tipo de cambio en la fecha de esa operación ha sido 3.1. Mi moneda funcional es el dólar y determina el impuesto a la renta en sol. Entonces, en mi contabilidad, mi moneda funcional es el dólar, estoy registrando mis transacciones en dólares, válido de acuerdo a lo que indica la NIC 21. ¿Sí? Hasta acá, claro, ¿no, mi estimada Jacqueline? Si nos vamos al siguiente supuesto, Jacqueline, vamos al siguiente supuesto. Digamos que para entender el por qué se hace este tipo de ajuste, Jacqueline. Si yo quisiera vender este terreno, si voy a centrarme en este ejercicio, quisiera vender este terreno, lo quisiera vender, y digamos que determino que lo vendería a $700,000. Entonces, el resultado que voy a obtener va a ser $200,000 como una ganancia. Y yo le aplico el impuesto a la renta, como está en dólares, digo, ok, y el impuesto a la renta en dólares, $60,000. Estoy determinando el impuesto a la renta en mi moneda funcional. Es un pasivo. El tipo de cambio de cierre, ¿cuánto sería? 192. Lo que tengo que pagar al fisco. ¿Sí? Hasta acá estamos claros. Pero que te dice, un momento, un momento. El fisco te dice, tú tienes que determinar la utilidad basándote en quién, en el sol, porque tú no puedes llevar o determinar tu contabilidad en dólares, tú no tienes el permiso. Sobre si eres una empresa minera, una empresa que tenga un contrato con el Estado, sobre todo las mineras, ellas pueden llevar y determinar sus impuestos en dólares. Pero no tienes ese permiso, tienes que llevar tu contabilidad en soles y determinar tu impuesto en soles. Ah, muy bien. Entonces, si yo lo quiero determinar en soles, mi impuesto, voy a decir, muy bien, yo lo voy a vender en $700,000. Esto por el tipo cambio cierre, mi ingreso sería 2.240.000. ¿Y el costo de enajenación cuánto sería? El costo de enajenación sería lo que me costó los $500,000 con el tipo cambio histórico. Entonces tengo una utilidad en soles de 690.000. Determino mi impuesto a la renta. Mi impuesto a la renta es 207. Pero, ¿por qué? Si yo determiné 192, existe una diferencia.